Corporación Universitaria Remington. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Judy Cifuentes, soy estudiante de Ingeniería Industrial y hoy vengo a mostrarles qué es un ensayo. Los ensayos son textos en los que se interpretan o se analiza una idea, un hecho o una teoría en los que el autor explica su punto de vista sobre el tema. Los ensayos son textos expositivos porque se describe y se brinda información sobre un asunto, y los textos argumentativos porque se utilizan argumentos para justificar una postura. Sus características pueden ser: primero, el abordaje. Se realiza un aporte novedoso sobre un tema que puede ser subjetivo o objetivo según el tipo de ensayo. Segundo, recursos. Se incluyen recursos argumentativos como razonamientos, citas, conceptos, teorías, resultados de investigación, entre otros, que permiten sostener las ideas, la hipótesis o la tesis del autor. Tercero, el objetivo. Se busca convencer al lector sobre un punto de vista. Cuarta, la extensión. Un ensayo puede desarrollarse en pocas páginas o en un libro entero. Y quinto, la estructura. Se puede estructurar por deducción. Primero se presenta la hipótesis y posteriormente se justifica. Introducción. Primero se exponen los argumentos y la hipótesis se encuentra al final a modo de conclusión. O la descripción, que solo se describe un tema. Existen varios tipos de ensayo, ya que según su contexto de publicación y según su finalidad pueden tener distintas características. Bueno, los primeros son los ensayos literarios, que es: el autor se suele expresar de manera subjetiva y utiliza procedimientos literarios para desarrollar temas de diversas disciplinas. El segundo, ensayos científicos. Se enuncia una hipótesis novedosa sobre un tema científico y se justifica con argumentos objetivos. Siguen los ensayos filosóficos. Se realiza una reflexión sobre un tema filosófico como el sentido de la vida, la religión o la existencia. Siguen los ensayos descriptivos. Se describen y se destacan las características más importantes de un tema, un lugar, una persona o un acontecimiento. Siguen los ensayos académicos o argumentativos. Se enuncia una tesis sobre un tema o se la sostiene con argumentos. Si bien se explica el punto de vista del autor, la exposición del ensayo es objetiva. Ensayos críticos. Se emite un juicio sobre un tema, teoría o producción cultural, entre otros. Como en los otros tipos de ensayos, se utilizan argumentos para sostener la postura del autor. Y por último, los ensayos expositivos. Se expone información sobre un tema. El fin de este ensayo no es persuasivo, sino que se busca que el lector pueda comprender un asunto en profundidad. Ya que tenemos clara su definición, ahora vamos a aprender cómo se hace un ensayo. Bueno, podemos volver a que un ensayo es un texto en el que se reflexiona sobre una idea o suceso en el que el autor explica su opinión sobre un tema. Este tipo de escrito puede ser científico, literario o descriptivo y tiene como objetivo persuadir al lector o invitarlo a reflexionar. Con esto, para hacer un ensayo tenemos algunos pasos. El primero, elegir un tema. Se puede elaborar una lista de los posibles temas y después seleccionar un contenido de alguno, teniendo en cuenta cuál es más interesante para el autor y sobre el cual hay más información. Después de eso, el segundo punto es investigar el tema. Es necesario buscar información en fuentes confiables como libros, revistas especializados, sitios web de confianza y artículos periodísticos o académicos. Además, siempre es conveniente conocer la postura de distintos autores sobre la temática. Tercer punto, tenemos que elegir el punto de vista con el que se abordará el tema. Antes de comenzar a escribir, el autor debe estar seguro al respecto a cuál es su postura y cómo va a presentarla en el texto. El cuarto es realizar un bosquejo, teniendo en cuenta que las partes que tiene un ensayo son introducción, desarrollo y conclusión. Se puede hacer un bosquejo, es decir, una lista en la que se mencionan los contenidos centrales y cómo estarán organizados.
Para el punto número 5 ya tenemos que escribir un borrador. Se escribe un texto provisorio siguiendo el bosquejo. Es conveniente utilizar oraciones cortas, un párrafo por idea, conectores y el lenguaje formal. Sexto, revisar. Se revisa el borrador, se corrigen y se anotan las modificaciones que se deben hacer. Es importante verificar que el texto tenga cohesión y coherencia. Y por último, hay que escribir la versión final. Una vez que hayan revisado el borrador en profundidad, el autor puede pasar la etapa final de escritura. Ya que tenemos los pasos para hacer el ensayo, ahora vamos a ver las partes de un ensayo, que son para describir un ensayo. Es necesario tener en cuenta, primero, el título. Es una frase corta en la que se menciona el tema central. Puede ser una afirmación o una pregunta. Introducción. Se presenta el tema, el abordaje y el punto de vista del autor. Esta parte tiene que ser breve. Generalmente ocupa un párrafo y debe ser interesante para captar la atención del lector. El desarrollo. El autor justifica con argumentos su postura. Para ello puede incluir ejemplos, citas, otras hipótesis o teorías, resultados e investigaciones de otras personas. Y por último, su conclusión. Se resumen los argumentos principales y la opinión del autor. Se expresa una resolución de las ideas que se plantearon en el desarrollo. Ya teniendo todo esto en cuenta, ahora sí los invito a poder hacer su ensayo con éxito. Muchas gracias.